Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis y le vamos a invitar en esta hora a que vaya con nosotros a el libro de Apocalipsis capítulo 5. Amén. Apocalipsis capítulo 5. El título del mensaje, El Cordero que fue inmolado es digno. Amén. Veamos entonces lo que nos enseña la palabra del Señor. Amén. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Está bastante extensa la lectura, pero es de tomar con paciencia la escritura. Apocalipsis es un libro que no se puede tomar a la ligera. Tenemos, hermanos, que ir despacio y también saber discernir y entender lo que Dios nos comunica a través de su palabra. Hay muchos elementos que debemos considerar.
la palabra del Señor nos dice, nos comienza diciendo en el versículo 1, que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, dice, él tenía en la mano un libro que estaba escrito por dentro y por fuera, y que estaba sellado con 7 sellos. Es necesario decirles, hermanos, que, por ejemplo, cuando se trata de un libro, en el caso de nosotros, hoy pues los libros son de manera diferente. En el tiempo antiguo eran como rollos de papiro que estaban las hojas una seguida de las otras, hermanos. Y de esa manera se podía escribir solo de un lado y luego quedaba sellado el mensaje. ¿Cómo era el sello que se utilizaba? Bueno, se utilizaba generalmente el sello real para colocar cera en donde iban las hojas y luego se impregnaba con la marca de quien estaba emitiendo el documento. De esta manera el documento era sellado y no podía ser violado, no podía ser violentado aquel sello. El hecho aquí es que estaba sellado en 7 veces. Esto es que venía con una importancia real de nivel superior, de nivel Dios, hermanos. Ahora, miramos nosotros en este apartado cómo la Escritura dice Juan, y vi a un ángel fuerte. Aquí apareció un ángel fuerte que venía pregonando a gran voz y diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y dice la palabra, y no se halló a ninguno. Ninguno fue hallado digno de poder abrir el libro, ni de tocarlo, ni aún de mirarlo. No fue hallado ninguno. Dice la Escritura, ninguno fue hallado digno, ni siquiera, fíjese bien, en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie ni podía el libro ni abrirlo ni mirarlo. Y dice la palabra, y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Esto es, hermanos, porque aunque la ley de Dios era perfecta, hermanos, vamos a decirlo de esta manera, no había sido hallado ninguno que fuera capaz de cumplir la ley a cabalidad y proveer de salvación y de bendición al pueblo. Fíjense que la palabra del Señor nos dice acerca de Cristo. Dice, yo, dice Cristo, no he venido para abrogar la ley. Yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Es decir, Él vino para darle cumplimiento. Y una vez que es cumplida, entonces la ley surte su efecto y entonces es necesario el testamento nuevo. Así como también lo indica el libro de Hebreos capítulo 8 y el versículo 13, dando por viejo algo y lo que se envejece está próximo, dice la Escritura, a desaparecer. Juan estaba llorando porque no había sido hallado nadie de que fuera digno de abrir el libro ni de desatar sus sellos. ¿Y por qué se destaca en Apocalipsis la importancia de este libro? Fíjese que aquí hay una conexión, hermanos, entre lo que es el capítulo anterior, el capítulo 4 de la adoración celestial. Hay una conexión porque la escena que aparece aquí continúa siendo alrededor del trono celestial, donde Juan había visto una puerta celestial, una puerta abierta, la cual nadie podía cerrar. Y entonces dice que el que estaba sentado en el trono tenía un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera,
y dice que estaba sellado con 7 sellos. Esto es, el libro contenía un mensaje de importancia suprema, de importancia espiritual. ¿Y de qué se trata este libro? Pues lo vamos a estar descubriendo más adelante. ¿Por qué? Porque en este libro, que es el que tiene los 7 sellos, se contempla todo lo que va a suceder. De hecho, hay algo que el Señor nos dice en el capítulo 4, amén, y nos lo dice en el versículo 1, capítulo 4 y el versículo 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La importancia del libro es que en él están reveladas o en él están anunciadas todos los acontecimientos que sucederán, le dijo, después de estas cosas. Es decir, la anunciación, la revelación de todas las cosas de los tiempos finales estaban contenidas allí. ¿Y quién era capaz de declararlas? ¿Y quién era capaz de tomarlas, de leerlas? Dice la Escritura, lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Amén. En Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 5, el Señor dice en su palabra: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, el linaje que venía por medio de David. ¿Recuerdan ustedes? Aquí nos enlaza, hermanos, con Jesucristo. Al león de la tribu de Judá se lo conoce como nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice que en el Evangelio, un día que Jesús iba entrando a Jerusalén, en su entrada triunfal a Jerusalén, la gente le colocaban palmas o ramas en el camino y le extendían sus mantos y gritaban: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente decía todas estas cosas acerca de Jesús. El anciano que vino a Juan le dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Cómo? ¿Cómo es que el Señor venció? ¿Cómo es que el Señor logró vencer? ¿Cómo es que Cristo logró esa hazaña de lograr vencer? Es que la batalla es de nuestro Señor y es que la batalla es espiritual. Hermanos, aquí hay muchos símbolos que aparecen, pero debemos entender de que esto es una representación espiritual. Juan hizo algunas comparaciones, pero debemos verlo desde la óptica o desde el punto de vista espiritual. ¿Cómo fue que el Señor venció? ¿Acaso el Señor se puso a pelear con Satanás y lo derrotó y le dobló el brazo y lo tuvo ahí y le dijo: vamos a contar hasta 3 y ya estás vencido? No, la palabra de Dios dice que Jesús lo dominó, que Jesús logró vencer, la raíz de David logró vencer cuando lo venció en la tentación en el desierto, cuando el diablo le decía: si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo entonces lo llevó a la parte alta del templo, al pináculo más alto, y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate de aquí abajo, porque está escrito que a sus ángeles mandará él, o sea Dios,
acerca de ti para que no tropieces con tu pie en piedra y no sufras ningún daño. Entonces el Señor Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo entonces lo llevó hasta la parte alta en el monte de Jerusalén, en el monte frente a Jerusalén, y en un instante le mostró todos los reinos del mundo, le mostró toda su gloria, su poder, su magnificencia, y le dijo, todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero lo doy. Si tú, postrado, me adorares, todos estos serán tuyos. Y Satanás quería vencer a Jesús y lo quería postrado, adorándole a él. Mas el Señor le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el Señor venció a Satanás. Pero no se trata solamente de esa batalla, sino que la batalla continuó, pues la Escritura nos dice, y Satanás se apartó de Jesús por un tiempo. Amén, por un tiempo. Pero cuando nosotros leemos el libro de los Hebreos en el capítulo 2, si usted va conmigo a la palabra, en el libro de Hebreos en el capítulo 2 y el versículo 14 y 15, dice la palabra del Señor así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué? ¿Por qué es que fue hallado digno? ¿Por qué el cordero que fue inmolado, la raíz de David, había vencido? Dice la Biblia, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido y es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Entonces, porque es Cristo. Y aquí, hermanos, queremos decirle, Cristo es el que murió por su iglesia. Cristo es el que también resucitó. Y Cristo es el que está sentado en el trono de Dios, en el que están siendo dadas estas revelaciones, en el cual el Cordero fue hallado digno porque venció con poder, porque venció, dice la Escritura, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el que nos tenía atrapados. Jesucristo logró vencer y destruir y derribar toda barrera espiritual, todo lazo, toda conexión que Satanás nos tenía atados y amarrados y no podíamos escapar porque estábamos sujetos a voluntad de Él. Mas Cristo a su tiempo vino a morir por los pecadores y murió en la cruz del Calvario, con lo cual, con la misma muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte. Pues sueltos los dolores de la muerte, no fue retenido por ella, porque no se halló pecado en él. Por lo tanto, Cristo avanzó, hermanos, hacia el propósito que tenía de liberar a todos los que por el temor de la muerte habían estado durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice la Escritura, amén, en el libro de Apocalipsis 5:6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí nos habla de la plenitud de la vida que hay en Dios y de la plenitud de la vida que hay en Cristo. Varios elementos convergen aquí. Si usted recuerda lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10 y el versículo 18, el Señor nos dice, por ejemplo, a nosotros lo siguiente. Amén. Vamos a mirar del versículo 17. Amén. Dice Juan 10, 17 y 18.
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Jesús dice que Él tiene el poder, amén, para ponerla, para poner su vida y también para volverla a tomar. Por lo tanto, Él es el dador de la vida, el poseedor de estos dones. Y lo que nosotros estamos estudiando es que Él es aquel cordero que fue inmolado, el cordero digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Dice, esto lo identifica porque en la Biblia nos representa también o se nos presenta a Jesús de esta manera. Si usted mira conmigo el Evangelio de Juan, amén, nuevamente voy a regresar al Evangelio de Juan y vayamos a lo que nos dice el capítulo 1. Amén. Veamos lo que nos dice el capítulo 1. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 1:29 en adelante. Dice hasta el 34. Miren lo que dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos aquellos que hemos creído y obedecido al Señor y lo hemos aceptado, ese sacrificio sublime que Él hizo por la humanidad, que Él hizo por usted y por mí. La Biblia nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos no por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Él es el Cordero que fue inmolado. Él es el que fue sacrificado. Cristo es el que murió por la iglesia, nadie más. Por lo tanto, su gloria es intacta y le pertenece solo a Él. Nadie más, ni siquiera sus apóstoles, ni siquiera su madre María, nadie. Solamente Cristo, solamente Jesús, solamente el Señor. La Escritura nos muestra que Él es la raíz de David, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo y fue digno de abrir los 7 sellos y de abrir el libro. Dice la palabra del Señor, amén, y vino, amén, versículo 7, estamos en Apocalipsis 5:7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Y quién vino? Amén, vino el Cordero de Dios, tomó el libro. Y la Escritura dice que lo tomó el de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son
las oraciones de los santos. Aquí el libro de Apocalipsis, hermano, comienza a darnos a sí mismo el significado de algunos símbolos. Aquí se nos presenta de que los seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Se nos dice que todos ellos tenían arpas. Probablemente nosotros nos estamos imaginando los instrumentos de las arpas que servían para tocar música en el pasado y que esto ayudaba para que los demonios se alejaran. La palabra del Señor, como aquí es simbólico, está referida, creemos nosotros, está referida a que todos tenían alabanza, a que todos estaban adorando al Señor, que todos ellos tenían alabanza para Dios, pero no solo tenían alabanza, también tenían incienso. Incienso que, dice la Escritura, incienso, y dice que son las oraciones de los santos. Es decir, nos enseña que el incienso no es incienso real, sino que el incienso simboliza o representa las oraciones. Es decir, que las oraciones de los santos son elevadas hacia Dios como si fuera incienso puro, incienso aromático que se quema para que suba hasta la presencia de Dios. Y dice que estaban, esas copas que ellos tenían, estaban llenas de incienso. Y que ese incienso no era otra cosa, sino que las oraciones de los santos, las oraciones de sus hijos, las oraciones. Por esto Dios está atento y ahí está Dios recibiendo las oraciones de su pueblo. Y dice la Biblia, amén, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Amén. Fíjese que aquí dice que cantaban ellos un cántico nuevo. ¿Quién lo canta? Un nuevo cántico. ¿Quién lo cantaba? Los 24 ancianos, aquellos que estaban ahí y cuya representación significan a las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles en sí mismos. La palabra del Señor, hermanos, nos enseña que ellos le decían, porque tú eres digno, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto es porque el plan de Dios consumado en la persona de Jesucristo no se limita únicamente a la tribu de Judá. Si bien es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que logró vencer, la salvación no solo fue para los judíos, la salvación vino para todos, para toda la gente, para los que están lejos, cerca y para los que están lejos, para todos vino la salvación. Y decían, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación. Y nos has hecho, dice, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Esto está referido, hermanos, a la iglesia. Está referido al pueblo de Dios, a ellos. Es decir, que por la gracia de Cristo, nosotros vinimos a ser aceptados como parte del pueblo de Dios en la tierra. Es decir, vivir sobre la tierra, pero como embajadores y como representantes del reino espiritual,
como colaboradores de Dios para anunciar el reino de Dios aquí en la tierra, así como lo hacemos aquí o como lo hacen mis hermanos cuando van de casa en casa predicando también la palabra del Señor, cuando van visitando a los enfermos, cuando van llevando bendición a la iglesia, hermanos, de esta manera. Y esto nos lo comprueba y nos lo confirma también Pedro. Mire lo que dice la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2 y los versículos 9 y 10. Dice el Señor en su palabra. Vea cómo contrastan estas palabras del Señor con las del libro de Apocalipsis en la revelación. Mire lo que dice. Amén. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros, amén, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, nos dice a nosotros la Biblia, ahora ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es lo que los 24 ancianos decían. Decían, tú eres digno de abrir el libro, tú eres digno de desatar, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Entonces, esto radica en la importancia del sacrificio de Cristo y la bendición que obtuvo la iglesia. La iglesia obtuvo esta bendición y nos convirtió en seres especiales para Dios. Aunque para la gente nosotros no tengamos mucho valor, aunque para la gente nosotros no valgamos mucho, pero para Dios nosotros tenemos un valor incalculable, un valor infinito, un valor grande. Dice que Dios nos hizo a nosotros especiales, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para el Señor. Y la Biblia nos dice que Cristo también nos hizo ser parte de la familia de Dios, es decir, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios, hijos del Señor. Y ahora miramos cómo nos dice, hermanos, el versículo 11. Amén. Estamos en Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Amén. Fíjese que toda esta escena, toda esta revelación ocurre alrededor del trono de Dios. Y dice que había ángeles allí alrededor del trono, hermanos, y Juan oyó la voz de muchos de ellos, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, dice. Y que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Fíjese cómo dice ahora. ¿Por qué dice esto para nosotros la Biblia? Mire, hermano, lo que sucede es que el Señor también a través de su palabra combate a aquellas falsas doctrinas,
Hay doctrinas falsas que de repente le dicen a usted, no, mire, si Jesucristo solo fue un varón, un profeta, un escogido de Dios, pero ese hombre no era Dios. Él solo era un hombre, era un ser humano como usted o como yo. Y nosotros podemos decir, como dice por ahí una alabanza, no, no es como yo, no es como yo, no era como yo. Él es santo, es sublime, Él es eterno, Él es el que murió por la iglesia. No, Él no es como yo, Él no es como yo, hermanos, Él no es como usted. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que puede quitar de usted toda la impureza y dejarlo limpio, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pues por haber sido inmolado en la cruz, su sangre nos redime y su sangre nos limpia de toda impureza, de toda contaminación de alma y de espíritu, para que quedemos libres para el Señor, que quedemos libres para Dios, para alabar y glorificar a Dios con nuestras vidas. La palabra de Dios dice: el cordero que fue inmolado, decían a gran voz, esto es gritando, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y el versículo 13 nos dice en Apocalipsis 5:13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esto es para que usted reconozca que el Cordero que fue inmolado, esto es nuestro Señor Jesucristo, Él es digno de que usted lo alabe, de que usted le ore, de que usted le cante, de que usted venga a Él, derramarse delante de Él con sus plegarias, con su clamor, porque Él es digno. Es decir, Jesús sí puede recibir todo eso. Jesús puede recibir la honra, la gloria, la sabiduría, la fortaleza, el poder, la alabanza y también toda la creación misma. Dice, escuché decir que al que está sentado en el trono y al Cordero, a él sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por el tiempo eterno, por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes, dice la Escritura, decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. La palabra amén significa así es, así sea. Y de esta manera, hermanos, nos enseña también a nosotros la Escritura de que debemos adorar a Dios y adorar al Cordero que fue inmolado. Y de esta manera nosotros podernos afianzar ese premio eterno del que dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor viene por su iglesia. ¿Está usted preparado? ¿Está usted listo para el Señor? Porque el tiempo del juicio ha llegado, porque el tiempo del juicio está comenzando. Amén, hermanos. Iglesia de Cristo,